Las competencias que necesitan las empresas hoy no las enseñan en la universidad ni en las escuelas de negocios o administración. Ya no están enseñando a pensar, y la realidad actual ha puesto en riesgo la validez del modelo, por lo que muchos de los trabajos que hoy existen están desapareciendo y otros nuevos los reemplazarán. El Dr. Russell Ackoff, padre del pensamiento sistémico y la investigación de operaciones, dijo: las escuelas de negocios y administración de empresas no le enseñan a nadie cómo ser gerentes. Asimismo, el profesor Clayton Christensen, galardonado como el pensador número 1 en gestión y gerencia en los últimos tiempos de Harvard, comenta: nosotros y las escuelas de negocios les fallamos. No les hemos enseñado cómo ser gerentes, cómo utilizar las teorías para tomar decisiones y dirigir para crecer. Ya Albert Einstein lo advirtió: la educación no es aprender hechos y datos, sino el entrenamiento de la mente a pensar. Entonces, ¿por qué es importante un diplomado en gerencia y qué tiene de diferente? Dije, Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas por Goldratt, es un programa avanzado, actual, lleno de la experiencia real de gerentes y directores con la metodología israelí que mejora empresas. Los participantes aprenden cómo mirar la organización como un todo, donde cada acción tiene ramificaciones en muchas otras áreas, y adquieren habilidad para tomar mejores decisiones y llevar a su empresa a crecer, cuidando el óptimo global sin sacrificar lo local. El programa se estudia al ritmo de cada uno, con un valor asequible para cualquier persona que esté laborando en empresa u organización. Cuenta con extenso material de apoyo multimedia y asesoría directa de los expertos a nivel mundial, sin restricción para consultas. Su duración es abierta para acceso múltiple e irrestricto por 1 año, con sesiones abiertas de Q&A semanales, haciendo entrega del certificado del programa al completar todos los módulos y aprobar las evaluaciones. Dije, potencializa tu capacidad gerencial sin restricciones a un solo clic. Buenos días, bienvenidos a la versión en vivo de las preguntas y respuestas que hacemos semanalmente en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Estamos con Javier y varios de nuestros contertulios habituales que siempre nos alimentan una conversación muy interesante. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué cuentas hoy? Hola, buenos días. Bien, con mucho entusiasmo porque estoy empezando a ver que el mundo se está moviendo a pesar del COVID, y entonces empezar a salir del letargo me da mucha alegría. Estamos teniendo algunos contactos con empresas y con personas en la región y están en la misma situación, o sea, con muchas ganas de moverse a otra velocidad. Igual No, todavía preocupados, pero... Ha estado difícil. Ha estado muy duro, muy duro. Sí. Y sí, efectivamente vamos viendo más movimientos. ¿Sí? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Quedó algo pendiente el jueves pasado, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de si quedó algo pendiente? Porque si nadie se acuerda es porque no quedó nada muy interesante pendiente, porque si no... Sí, no hizo mucha mella. Yo tengo una pregunta, me perdí la clase pasada. La clase. Todavía no la vi, yo las veo en YouTube. Me surgió una duda. Cuando calculamos el throughput, lo que hacemos es lo que recibo de las ventas menos lo que pago por los materiales. La duda que me surge, creo tener la respuesta, pero es una duda igual, es, supongamos que yo invierto 100 en materiales. Con esos 100 logro 80 productos, 80% de ese material lo uso y logro producto terminado. ¿Sí? Pero vendo 70, ni siquiera logro vender los 80. Entonces la venta es por 70 unidades.
¿Cuál es el costo de material que resto? ¿El de 70 unidades? Entonces, déjame hacerte alguna pregunta porque así como lo estás explicando, como que no conviene levantarse de la cama, ¿cierto? Como que no encienda la luz, no abra Solo la vi una puerta, pendiente así, sí, no abra la puerta. una barrena kamikaze Entonces te al hoyo. compraste, digamos que te compraste 100 unidades de algo De que algo. cuando uno 100 lo camisas. transforma, que 100 cuando, camisas, para hacerlo fácil. no, pero 100 camisas compro te compras 100 para camisas venderlas. y ya, pero si te compras 100 camisas y vas a vender 80 de esas, ¿dónde quedan las otras 20? Bueno, yo quería vender las 100, pero no las pude vender. Ya, ¿y dónde Me quedaron quedan? 20. Me ¿Dónde? quedaron 20 guardadas en el depósito. Las venderé la semana que viene, no sé. Bueno, la forma de calcular el throughput es que eh, aquí es donde uno empieza a entender que la contabilidad tradicional no está toda mala, pues. O sea, sí, de hecho está casi toda buena. Lo único que criticamos mucho es la manera de contabilizar algunas cosas, algunas partidas de costos o de gastos. Cuando en contabilidad tradicional a uno le dicen, usted invirtió en 100 camisas, eso hace un asiento contable de partida doble donde abona caja por el importe de las camisas y carga el activo inventario, ¿cierto? Entonces ahí sacaste dinero y se convirtió eso en inventario. En teoría de restricciones eso se llama inventario. O sea, el dinero que está invertido para convertirse en throughput. Ahora tú de ese inventario sacas 80 y entonces esos 80 que salieron del inventario al costo de adquisición se ponen en la partida de gasto, nuevamente al centro contable, en la partida de gasto, y el dinero que se obtuvo de la venta se pone en la partida de ingresos, ¿cierto? Y luego, entonces, desde el punto de vista de teoría de restricciones, de las 80 uno obtuvo un precio menos el costo y ahí tiene el throughput de esas 80, pero todavía Perfecto. tiene el inventario de las 20 que no has vendido. Pero el throughput se calcula sobre lo que vendí. Sí, evidentemente. Sí, Perfecto, perfecto. Ya, entonces después viene tu siguiente reflexiones eran, yo tengo este material que compré 100, o sea, o tengo 100, pero el rendimiento es 80, entonces yo logro vender después solamente 70. ¿Ya? Entonces yo lo que entiendo ahí es que para producir 80 unidades me tuve que gastar más o menos el equivalente a 100, pero en el fondo, a fin de cuentas, el costo de cada una de las unidades de 80 fue 100 dividido por 80, ¿cierto? O sea que el throughput ahí es el precio que uno obtiene de las 80 menos el costo de las 100, porque es el rendimiento de la materia prima. Así se calcula, esa era mi duda. Sí, O sea, claro, porque si no, cuesta las 100. ¿cómo hacer? O ¿Está sea, bien? al final es toda la materia prima que metiste a la producción de una unidad, es lo que uno necesita descontar del precio de venta. Está bien, o sea, cuando mido el rendimiento pongo en juego las 100. Pero yo voy a repetir una cosa, lo que pasa es que esto está empezando a derivar nuevamente a hacer unos cálculos muy exactos, así como con decimales. ¿Es una cosa frecuente que el rendimiento sea un 80% de la materia prima o fue una cosa excepcional? Porque es que eso depende. Aquí de lo que siempre hemos estado hablando es que la contabilidad del throughput, donde uno calcula throughput, gasto de operación e inventario, nos sirven para hacer cálculos que apoyen decisiones.
y uno no necesita hacer un cálculo muy exacto para tomar la decisión. Y mucho menos va a tomar una decisión basada en un cálculo que es excepcional. Entonces, si por la razón que sea, hoy el rendimiento de la materia prima fue un 50% en vez del 100% habitual, yo no voy a tomar decisiones hacia el futuro porque eso ya pasó. Una vez que tuve ese desastre en la fábrica, eso ya pasó. ¿Cuál va a ser mi decisión? No, es que ahora mi throughput es mucho menos por el rendimiento que tuve una vez en el año. Yo no voy a tomar una decisión de dejar de producir ese producto, por ejemplo. Entonces, el cálculo de throughput y de gasto y de inversión, uno lo hace para tomar decisiones, para medir cuál fue el resultado de las decisiones que tomó también y para después seguir tomando decisiones hacia el futuro. No reemplaza la contabilidad. Entonces, Quiere decir que si eso, yo me excedí en la compra de camisas, el indicador me va a decir, tenés un problema. claro, a tener un exceso de inventario. Que se va a reflejar en el indicador throughput sobre inventario. Claro. Sí. Y cuando ese indicador está relativamente bien, te está dando una idea de por cada peso o por cada moneda invertida en inventario, cuánto throughput te está generando de vuelta. Es como la lógica. Y al final ya no es rotación de inventario solamente, o sea, es más bien rotación del capital de trabajo. Qué tan rápido lo estoy reponiendo y generando, de ahí viene la utilidad al final, ¿no? Sí, estaba viendo que en el ejercicio de PQ, que lo sigo repasando, no es el inventario. En el ejercicio de PIQ tenemos... Tenemos un caso perfecto que vendo todo. Y no solo eso. 30. Tenemos condiciones que son muy irreproducibles en la realidad. Claro. Como que los proveedores nos tienen la puerta de sus bodegas abiertas para que nosotros saquemos el material cuando nosotros lo necesitemos. Y casi mucho peor, nos esperan a que cobremos la plata para nosotros pagarle a ellos. O sea, ni siquiera necesitamos capital de trabajo. Ese ejercicio está diseñado también para demostrar que no es la incertidumbre la que impide tomar mejores decisiones. Uh-huh. Cuando uno hace este ejercicio con audiencia más o menos numerosa y pregunta, ¿y es fácil administrar una planta? Entonces, es un no generalizado. Si uno escucha algún sí, yo inmediatamente digo, ¿quién dijo sí? Por favor, ¿quién dijo sí? Levante la mano, ¿quién dijo sí? Y nos explica la fórmula mágica. Y entonces como todo el mundo dice no, entonces la siguiente pregunta y es ¿por qué no es fácil administrar una planta? Entonces te empiezan a hablar de las 1001 fuentes de incertidumbre. Que la demanda es incierta y que los precios no son siempre los mismos, pues la competencia es muy fiera, que los proveedores no son confiables, que dentro de los productos, o sea, procesos productivos hay mucha variabilidad. O sea, todas son fuentes de incertidumbre. Y entonces le decimos a continuación, yo les voy a plantear un ejercicio donde no hay nada de incertidumbre, cero incertidumbre, cero, nada de incertidumbre. Y veamos cómo nos va. Y después de que más de la mitad del 90% que se equivocó, reconoce que se equivocó, entonces se equivoca en casi todo. Incluidos nosotros, ¿cierto? O sea, cuando va a hacer ejercicio la primera vez, no. A pesar de uno tener todo el entrenamiento de investigación de operaciones y demás,
uno cae, pero redondo, redondo con todas las tonterías. Y, y entonces al final, cuando ya se va revelando el ejercicio, una de las conclusiones, ¿se acuerdan que me dijeron que la incertidumbre era la principal causa de por qué era difícil tomar decisiones? Yo les quité toda la incertidumbre y las decisiones no mejoraron. Es La un tortazo. explicación tiene que ser otra, tiene que ser otra la explicación. Claro. Y no es que seamos todos aquí unos inútiles, incompetentes, no es eso. Las decisiones están bien tomadas. Fíjate que el ejercicio de PIQ, yo hace ya algunos años aprendí a hacerlo de una manera que incluso haga sentir bien a la gente, para que no se sienta muy frustrado. Entonces uno le dice, "Oh, vamos a ver, suponiendo que la rentabilidad de los productos se mide con estos criterios que hemos visto aquí, pues, que el margen y que el costo de producción y el tiempo asignado y en fin, todo esto. Y entonces Q es el más rentable. Suponiendo que ese es el criterio correcto, todos tomaron la decisión correcta. O sea, la decisión no estuvo equivocada desde ese punto de vista. Claro. De hecho, el que tuvo mejor resultado se equivocó. Si es que tomáramos como correcto la premisa tradicional, la contabilidad de costos. Entonces ahí ya puedo hacer la reflexión. Lo que pasa es que aquí entonces tenemos que bajar a un nivel donde uno normalmente no se está cuestionando cosas que son las premisas o las creencias con las que se toman las decisiones. O sea, yo parto de la base que el 90 y tanto % de las decisiones son correctas desde este punto de vista. Pero probablemente el 80 y tanto % de ese 90 de decisiones está haciendo daño. Y es porque está basado en supuestos equivocados y entonces tenemos que ir a revisar y retar cuáles son los supuestos con los que estamos tomando las decisiones. Ese es el ejercicio. Está muy bueno, PQ. Siempre Oye, se aprende. y como diría Daniel Rabinovich, ni así, doctor. Estuve viendo un video de la doctora Lisa Lang. Lisa Lang, ¿ya? Sí. En el que decía algo que nunca había escuchado, que me gustó. Que al final es irrelevante lo que hacen los recursos, el tiempo que tardan los recursos o que optimizan o que pierden los recursos, no cuello botella. Lo que estamos vendiendo es minutos de la restricción. Me pareció una idea muy interesante. Sí, en ese sentido quería decir un par de cosas, ¿no? Para mí uno de los elementos más importantes como conclusión del ejercicio PIQ Sí. está precisamente en que lo importante no es el costo por unidad o los indicadores por unidad para tomar la decisión, sino lo importante son indicadores por unidad de restricción, no por unidad de producto. Y por unidad de restricción, lo que se trata entonces es de maximizar el throughput total con el tiempo disponible de la restricción. Entonces, al final la asignación es throughput por minuto de restricción que genera cada producto. Y eso te lleva a la combinación óptima, ¿no? Lo tradicional es irse por el lado de utilidad por unidad o minimizar el costo unitario, y es el otro camino. Otras cositas que quería decir respecto a lo que se ha hablado hasta ahora es que el problema no es la manera como se contabiliza en general, porque la contabilidad incluye la teneduría de libros, que hay que llevarla de todas maneras, pues hay que llevar nota de todas las transacciones. El asunto de la contabilidad yo lo veo es en el verbo asignación de costos. Exacto. Ahí es donde está el problema. Porque en lo que respecta al costo variable,
que no sé por qué hay que ponerle el apellido de totalmente variable, porque no hay... O verdaderamente variable. O true. Sí, o sea, hay el ingreso, hay el variable y hay el throughput. En Pero realidad bueno, es linealmente variable sí. Es el adjetivo proporcionalmente correcto. variable las unidades. En ese Y lineal, sentido, ni siquiera proporcionalmente, es linealmente. ahí tenemos un elemento que es que el concepto de costo de venta es el concepto del consumo para las unidades vendidas, incorporadas a las unidades vendidas. Si ese concepto de costo de venta lo aplica solamente a los materiales, entonces se incorpora como costo totalmente variable lo que tiene que ver con las unidades vendidas y el resto simplemente es variación de inventario, que es otra cosa. Entonces, volviendo a ese tema que teníamos hace un momento, entonces lo que va en el cálculo del throughput es lo consumido. Y lo consumido puede ser la parte de variación de inventario, ¿no? Y el otro elemento que había por ahí es que cuando las cuando se compra la materia prima para un producto y la materia prima que sobra no es utilizable porque se daña, porque no se incorpora en ningún otro producto, porque es muy específica, entonces en ese caso hay que asignar todo el material al costo de ese producto, ¿no? Pero si ese inventario que quedó ahí todavía es utilizable en otra oportunidad, entonces esa parte no entra en el costo variable, sino entra como inventario, ¿no? Pero si es muy específico, hay que Si me sigue sumando temas, yo ya llevo 3. No ¿Perdón? me sigue sumando temas, pues. Yo ya me perdí. Yo estoy haciendo una revisión, No, pero de me los voy temas a que ir, hemos me hablado voy hasta a el ir momento. del último hacia atrás comentando. Sí, por Si, favor. si de la materia prima hay parte que se daña o que no se usa, yo no la incorporaría al throughput. La incorporaría, o sea, la contabilizaría como gasto de operación para mantener la lógica de ponerle el nombre que tiene a cada cosa y que nos sirva nuevamente para tomar decisiones, porque no estamos reemplazando la contabilidad. Esa es mi opinión, a menos de que sea una merma habitual. Si la merma no es habitual, yo gasto operación. Y si la merma es habitual y tiene que ver no con tantas unidades producidas, sino que es, por ejemplo, cuando uno está haciendo etiquetas y tiene que cargarse 50 metros nada más que en el setup de la máquina, 50 metros de rollo, para alinear los IDL y la tinta y todo eso. Eso yo también lo tiraría a gasto de operación. Claro. Pero eso es un gasto de operación asociado a cada orden y entonces eso te lleva a tomar ciertas decisiones de mínimos de venta. O sea, para decidir cuál va a ser el lote mínimo que uno le va a vender a los clientes, por ejemplo. Y respecto de las otras dos cosas que dijiste, déjame acordarme, pues me acuerdo de lo del minuto, o sea, el throughput por minuto de restricciones, y lo segundo que dijiste era, Sí, ¿me puedes que decir? no era el costo unitario, sino más bien el throughput por unidad de restricción lo No, importante. pero ese era el primer comentario, y el segundo. El otro tenía que ver con el costo de venta, ya había hablado, las unidades de inventario cuando son utilizables, el remanente y cuando no es No, utilizable. pero eso fue lo tercero, bueno, no importa, a mí se me fue. Sí. Y la otra parte era que el verbo no era contabilizar, sino O sea, lo de asignar. asignar. Sí. Sí, o sea, la crítica, Sí. como yo la veo, no es a Ah, contabilizar. sí, mi comentario ahí es nuevamente, el mismo comentario, no me canso de repetir eso. No estamos reemplazando la contabilidad, en la contabilidad tiene que entrar todo al final. ¿Ya? No, pero una cuestión Y el de estado de términos, resultado, a una persona que se acerca a TOC y de entrada se cuestiona la contabilidad como un todo, pues sale yo creo faltado. que eso es un error.
Es que Sí. yo Lo creo que hay que que hablar ese es es, un error. lo que se cuestiona es la asignación, ¿no? Correcto. De los gastos La indirectos de asignación. administración y de los gastos operativos. Sí, Sí. pero perdón, no es tan así, porque se cuestiona la contabilidad, porque en el video que vi de Lisa Lang, también hay otro experto, en el cual dicen que cuando uno hace el estado de pérdidas y ganancias, y entonces calcula el costo de las ventas, ahí se aplica la mano de obra, y la mano de obra pasa para el periodo anterior descontada. Entonces los gastos del periodo parecen inferiores y los beneficios parecen mayores. Y ese es un error Pero de la contabilidad. nuevamente no es de la contabilidad misma, sino que, porque voy a aclarar qué es lo que estoy tratando de decir. Estoy de acuerdo con eso, no estoy en desacuerdo, pero la crítica es a la forma en que uno le calcula el valor de activo al inventario cuando uno lo tiene todavía en la cuenta de activos antes de pasarla a gastos, después cuando se hace el estado de resultados. Y el problema con la asignación, como decía Daniel, es precisamente eso, que uno tiene un supuesto activo en el balance que no es un activo, es un gasto postergado. Es un gasto por De hecho uno podría argumentar con bastante solidez también que incluso la materia prima que está metida allá adentro es un gasto postergado, porque a menos de que uno pueda desarmar el producto y aprovechar la materia prima para hacer otra cosa, eso se puede hacer en dos industrias que yo conozco por ahora. En joyería tú puedes tomar los anillos, le sacas las piedras y funde y vuelve a hacer otra joya. O en envases de vidrio, en productos de vidrio, que si la botella no se va a usar, la puede romper y volver a utilizar. De hecho, voy a hacer un comentario técnico ahí. Es más barato, usar eso es más barato que usar materia prima virgen. La razón de eso es una cuestión física. El vidrio es un fluido. O sea, uno cree que es sólido, pero es un fluido. Y la demostración de que eso es así está en las catedrales europeas, que después de 300 años, 500 años, están así, están mucho más delgadas arriba que abajo, porque sigue escurriendo por siglos. Entonces, como es un fluido, para que se vuelva maleable y tome una consistencia donde fluya, o sea, fluya y tome otra forma, uno le tiene que aplicar una cantidad de energía que esta cosa se puso muy técnica. En el cambio de fase ocurre a misma temperatura y misma presión, y todo, entonces uno le tiene que aplicar más energía si es que parte desde la materia prima que era sólida para fundirla. Pero cuando ya estás en la mitad del cambio de fase, hay que aplicar menos energía para hacerla más fluida. Por eso es mucho más barato, o sea, es más barato, no sé si mucho, pero es más barato y más rápido usar vidrio quebrado que usar materia prima. Y estas cosas las estoy diciendo no solamente por una curiosidad, sino que contablemente. Es increíble las decisiones que se toman en empresas de esta industria, precisamente por no considerar lo que estamos conversando. Y entonces tú tienes en el inventario una cantidad de dinero que se supone que es activo, pero en el momento en que tú te das cuenta que ese inventario no se va a poder convertir en throughput en el corto plazo o mediano plazo dentro del mismo trimestre, si tú tomas esos vidrios y los reduces, los quiebras y generas otros productos que sí se venden, el sentido común dice que es una buena decisión. Gasté menos dinero en materia prima, gasté menos dinero en energía para la transformación,
pero contablemente tuve que reconocer una pérdida anticipada por sacar todo ese inventario sin venderlo. Y entonces en la contabilidad sí nos queda el desastre, porque dice la contabilidad cuando uno hace el cálculo que perdimos dinero haciendo eso. En cambio, si en vez de hacer eso, uno compra materia prima nueva e incrementa el inventario, gana dinero Gana dinero. en el estado de resultados. Claro. Pero entonces el problema no es la contabilidad, la contabilidad está perfecta, es la forma en que yo calculo el valor del inventario. Esa es la parte, esa es la parte que habría que cambiar, pero uff. Lo que pasa es que si Vaya yo una fabrico, cambiar. supongamos que yo fabrico autos, soy una empresa que fabrica autos, y tengo 50 camionetas que no puedo vender. ¿Cuánto valen esas camionetas? Bueno, para el sentido común también dice que valen $40.000 cada una. No solamente la chapa y el fierro que le puse. Entonces ahí la contradicción, ¿cómo le voy a cargar a estas camionetas el costo de los materiales nada más? Pero, Si las pongo 40.000. Marcelo, te lo voy a poner de una manera un poquito más cruda. Tú tienes las camionetas diésel, son diésel, ¿ya? De combustión interna, diésel, a la venta. Y de pronto se te revela un secreto y aparecen los chinos con varios millones de camionetas eléctricas, más baratas que esas diésel. ¿Cuánto valen esas camionetas ahora? Mucho menos. La chapa si nos va bien. Con suerte, porque además la transformación de combustión interna a eléctrico es muy difícil, porque toda la tecnología es distinta, la motorización es distinta. Tú tienes un solo motor que con el diferencial tiene que mover a través de este subsistema de transmisión de potencia la rueda. En cambio, con motores eléctricos uno le puede poner un motor a cada rueda. Totalmente distinto. Entonces, ¿cuánto valen ahora las camionetas? ¿Cuánto vale el kilo de chatarra? Lo que crea el mercado. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el throughput? ¿Por qué cuando hacemos... Me queda una aclaración que la hago claro. después respecto del minuto. O sea, desde los minutos por restricción. Por unidad de restricción, sí. Sí, pero la tengo aquí. No, dale. A ver si se la borras. Cuando hacemos los ejercicios, normalmente tomamos el throughput como si todo se cobrara de contado. Y en realidad el throughput es una tasa, es la velocidad con que se genera el dinero. No tendríamos que no solo ver el despacho del producto, sino ver desde el punto de vista holístico cuándo ese dinero fresco entra a la empresa, como para calcular el throughput que se está generando. No, pero así se hace. O sea, está súper buena la aclaración, Daniel, porque así se hace. Así es como hay que hacerlo, digo. Bien. Exacto, la recomendación no es porque facture ya el throughput se generó, es cuando cobraste. Claro. Pero los ejercicios que hacemos, digamos, el P y el Q siempre es de contado y no tenemos en cuenta el flujo del dinero, ¿no? Pero yo me estaba refiriendo también a tomar en cuenta la dimensión temporal. O sea, en el ejercicio de P y Q estamos tomando en cuenta la que es a la semana. O sea, sí, cuando uno dice cuánto throughput generó, entonces si calcula el throughput un mes y lo comparas con el gasto de operación de una semana, no está conversando eso. Efectivamente es por unidad de tiempo. El gasto de operación también. Sí. Igual, yo creo que teoría de restricciones no desafía los dos indicadores principales, que es el beneficio neto y el ROI, porque yo creo que esos son de resultado. O sea, una vez que terminó el mes, no tenés alternativa, no podés cambiarlo. Lo que sí te da los indicadores de throughput y inversión y gasto operativo es cómo hacer para llegar al máximo posible de los dos
indicadores o los 3 indicadores principales. Eso me parece que como conceptualmente hay que transmitirlo así. Entonces, el drama, porque es un drama, para mí es un drama. El drama es cuando las decisiones están guiadas por conceptos equivocados, por cosas que no reflejan la realidad. Y con Javier tenemos todavía el dolor de que no pudimos seguir adelante con una empresa. Es una empresa bastante interesante. Tenemos conversado la intervención en plantas en a lo menos 5 países que yo me acuerdo. Y eran plantas grandes. Y era una empresa con una facturación bastante interesante, de billones de dólares. Y estábamos hablando con el presidente de la compañía. No estábamos hablando con el... No estamos hablando con un gerente común y corriente. No, estábamos hablando con el presidente de la compañía. Y el presidente además un tipazo. Y además, pero de primera. Y tuvo que reconocernos que no se podían llevar adelante ciertas decisiones porque le costaba... esto era un efecto temporal, todos sabíamos esto. Le iba a costar valor bursátil durante por lo menos un trimestre al menos, tal vez 2 trimestres. Yo creo que un trimestre, pero una caída fuerte. Pero cuando tú tienes esas señales en el mercado, el apalancamiento también se te pone muy cuesta arriba, entonces se te restringe la liquidez, o sea, te pone una situación en una camisa de fuerza. Pero lo principal es que le iba a costar el puesto a todos los ejecutivos de la empresa, empezando por él. Claro. Disculpa. Entonces, como él quería seguir haciendo bien por la compañía, no quería abandonarla a la fuerza. ¿Quién? ¿Por qué razón sucedía eso? ¿Por qué razón tuvimos la decisión que tendría esa consecuencia para ese ejecutivo? Porque una de las acciones que convenía hacer para acelerar la implementación de todos estos conceptos era reducir los inventarios. Pero sí, reducirlos violentamente. O sea, es una cuestión... Claro, y eso iba a hacer que se vea mal la compañía. Muy mal. Exactamente, porque genera pérdidas en el corto plazo. Y fíjense, para atar esto a cosas que nos ocurre con frecuencia. Cada vez que vamos a hacer una intervención en una empresa que está en cadena de suministro, ya sea que venda bienes de consumo, generalmente es eso, que los produce y los vende y tiene inventario. Cuando empezamos a hacer reposición de la demanda por consumo, entonces lo primero que ocurre es que las ventas bajan. O sea, ¿por qué? Porque normalmente es el push a toda la cadena de suministro, y si ahora vamos a trabajar por reposición por consumo, tenemos que esperar que drenen todo lo que empujaron que nadie ha vendido. Por lo tanto, esas ventas bajan, número uno, y después el inventario promedio que están produciendo o que tienen mantenido también baja y es un castigo en los libros. Entonces, doble hachazo. En el caso que está diciendo Matías, la compañía se cotiza en la bolsa. Entonces, trimestralmente, el único rol que tiene el CEO, para mi entender, es salir enfrente de las cámaras y los analistas, hacer el show y decir cuánto va a ser la proyección de la ganancia por acción para el próximo trimestre. Y hacen la indicación. Y hay papá que tú no le pegues a la indicación, que además es absolutamente arbitrario. Entonces, el incentivo perverso es a manipular con inventario y todas estas cosas para pegarle al número en flujo de caja y lucir bien. Entonces, reducir el inventario era un castigo al flujo, o sea, y un castigo a la rentabilidad. Era proyectar pérdidas. Era proyectar pérdidas cuando tienes compromisos con la bolsa de valores y los analistas, y entonces la acción se va para abajo, los accionistas te agarran no de las orejas y aprietan fuerte, y la junta directiva toma acciones. Pues es como lo que le está pasando. Yo
me da mucha risa porque en el fútbol estoy viendo que los entrenadores están durando cada vez menos. O sea, los entrenadores no duran 3 meses. Usted no gana todos los partidos y va para afuera. Los únicos que se mantienen con estabilidad laboral son los que están en un equipo que nadie espera que ganen, ¿no? Entonces, pero no se le ocurra ganar. Entonces, fíjate que la lógica es más o menos parecida a las empresas. Si usted empieza a reportar que va a empezar a generar utilidad y va a dar este dividendo por acción, no se te ocurra fallar, vas para afuera. O sea, la tolerancia o sea, ese es el paralelo que yo hago de esas cosas que me llaman mucho la atención, que yo llamo la esquizofrenia, donde ignoramos totalmente la realidad y seguimos un patrón que uno dice, ¿qué nos pasa? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, perdón, que quería complementar con esa última visión, digamos. El comentario que iba a hacer respecto... En ese caso que se está discutiendo, el problema del cambiar el sistema de este gerente no estaba tanto en que bajaran las ventas, sino en que tiene que bajar la producción para poder drenar el inventario. Y bajar la producción es que todos esos gastos operativos, ¿verdad? Con una menor producción y con la contabilidad tradicional se van, afectan completamente todas las decisiones, porque ese gasto operativo se va a prorratear entre un número menor de unidades, haciendo que aumente el costo y baje el costo unitario te sube, absorbes menos en inventario, o sea, tiene todos los efectos negativos por la distorsión que acabamos de hablar. Yo te mandé era una mezcla entre dos cosas. Sí. Yo le mandé hace como 4 años un escrito a Javier sobre ese tema, me acuerdo, donde precisamente había un efecto látigo, si se podía decir, que al principio tenías eso, pero después se resarcía el problema, pero ya era tarde, ¿no? Cuando ya se arreglen los números, ya ese gerente no está ahí. Y el que viene, entonces viene a cosechar las ventajas de las decisiones que tomó el anterior. Y más que el efecto látigo es el efecto guillotina, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que los mártires son muy pocos y los que existen normalmente los vamos a ver al cementerio. No, pero es que tampoco vale la pena, mujer. No, por eso. No vale la pena porque si lo sacan, entonces, ¿qué va a pasar? Van a traer a otro CEO, a otro presidente que es tradicional y va a volver a la práctica antigua. Se carga todo, sí. O sea, el caso de First Solar, dramático. Que tenía. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta de 2 o 3 clases atrás, ¿se acuerdan? ¿Por qué no se adopta? Claro, en realidad es por eso, me parece que es tiene porque que ver le van a cortar la cabeza al que lo adopte, básicamente. Exactamente. No, pero eso es en un segmento que es muy minoritario en el mundo. Son muchos millones de dólares, pero muy minoritario en cantidad de empresas. La mayoría de las empresas no están en esa situación porque no le tienen que dar explicación a los analistas Wall Street. Está bien, pero fíjate que mi experiencia siendo gerente de planta fue exactamente esa. Estuvieron a punto de dejarme de lado por una decisión. A ver, la puedo contar muy rápido. Yo había leído la meta y sabía que no me la iban a dejar aplicar los conceptos que aprendimos. Y yo aproveché que el dueño se fue a Europa un mes. Y hicimos todos los cambios. Los supervisores venían y me decían, flaco, nos van a rajar a todos, ¿qué haces parando las máquinas? Porque realmente había mucha capacidad. Bueno, el resultado fue que hicimos el récord de la planta y se facturó $500.000 más. Cuando volvió el dueño, por supuesto me felicitó, pero a los 15 días, siento ingeniero de bono a gerencia, la contabilidad. Había venido el contador y el que manejaba los costos, y me había dicho que todas las piezas en este momento salían mucho más caras. ¿Cómo lo podía explicar? Y yo lo que había aprendido en la facultad era lo mismo que está diciendo que, digamos, el status quo. No pude explicarlo, por eso me puse a ver de dónde salía que la realidad iba por un lado, pero yo decía, pero hemos facturado mucho más.
Sí, muy bien, pero si seguimos así vamos a terminar perdiendo plata, me decía. Porque todos los productos me salen más caros. Pero habían Yo perdido guardé, plata, ¿eh? pero Guardé, habían pagado más por algo. No. no, pero los costos de las unidades de cada producto Sí, eran claro. mucho más caras. Bueno, de acuerdo, pero, o sea, en ese momento, qué lástima no haber tenido a nosotros para apoyarte, porque ahí la pregunta para el dueño es, mire, si estos costos están correctos, usted debería de ver menos dinero en la caja, De la utilidad. Ujú. Sí, ¿correcto? era al revés, por eso. Entonces, la pregunta que yo le tengo a usted, ¿está viendo menos dinero? No, Pues, si claro. está viendo menos dinero, yo le presento mi renuncia en este momento, por haber tomado esta decisión tan bestialmente mala. Pero si no, entonces le recomiendo que ahora estudiemos un poquito más a fondo qué tanta validez tienen esos cálculos de costos que le están presentando. Claro, pero la eficiencia de las máquinas había sido horrible. Hicimos Claro. Fantástico. ¿Hay más plata o menos plata en la caja? había más ¿Qué plata, ¿no? qué relación tiene eso con la eficiencia de las máquinas? Ninguna, por eso Nuevamente, yo no lo podía explicar. Mira, como he escuchado últimamente, dato mata relato, dicen. Exactamente. Sí. A menos, billete mata galán. Esa famosa. a menos, Billetera mata galán. A a ver, el menos de que dueño, esté hablando con un político donde relato mata datos. Dice, si los datos no confirman la teoría, peor para los datos. Weón. claro, Exacto, los datos están mal. Fuera. la idea, lo bueno fue que el dueño se dio cuenta que de alguna forma eso funcionaba y no se metió más en la producción. Y siguió funcionando así. Ah, Pero al principio fue un conflicto muy grande entre la pero contabilidad lo que que decía pasa una cosa. es que lo que pasa es que los que se vieron muy amenazados en su trabajo fueron los que calculaban los costos, ¿o no? Exactamente. O sea, pero es que si yo soy el dueño, digo, y ustedes me han estado engañando toda la vida, man. Entonces, ¿Para o qué me sea, traen esta ¿para qué mierda de cobran el datos? sueldo, man? Para venir a engañarme. No, los Ahora, indicadores siguieron engañar siendo los es una mismos. palabra dura, porque engañar es no decir la verdad con intención, ¿cierto? Sí. Sí. Y Entonces, eso, cuando no dice la verdad con intención, o sea, es por ignorancia, es disculpable, hasta cierto punto. sí, eso me hizo acordar de la anécdota que alguna vez hemos referido de Ono cuando está conversando con Eli, cuando se Sí, conocieron por ahí, creo que eran los años 80, ya no me acuerdo, en 90, Chicago. 90. Y entonces están El año conversando. 1990, que fue el año que murió Taichi Ono. No, tiene que haber sido antes. Yo tengo Por ahí en ahí los la 80. cita. Bueno, no sé, no me acuerdo. No importa. No Si sé, al final lo yo lo importante voy a buscar, ¿no? es la Sí. conversación. ¿Ya? Entonces, Eli le preguntó a Ono que si no le impedían o no le molestaban el tema de la contabilidad de costos, que es lo mismo que estamos hablando ahora para tomar decisiones y todo eso. Entonces dice que Ono se para de la silla, se pone rojo y empieza a caminar como furibundo y empieza a proferir términos en japonés que nadie entendía, como tirándole caratazos al aire, ¿no? Y entonces al final dice, si yo veo un contador que se acerca a la planta, lo persigo con una pistola. Tienen prohibido acercarse a mis plantas. Y no voy a dejar. No hacen falta para nada. En producción no se necesita andar, que vayan y se queden en el edificio de la corporación. Entonces, me acordé de ese tema ahora que estábamos hablando precisamente de eso. Y en realidad cuando tú vas y miras toda la operación de Toyota, nadie hace contabilidad de nada dentro de las plantas. Lo único que están mirando es flujo. Una duda más. Sí, Marcelo. Nos has hecho conversar hoy. Está bien. Retorno sobre inversión. Ajá. Bueno, utilidad sobre inversión sería. O throughput menos gasto, menos Throughput Throughput. menos gasto operativo, sí, Sobre. sobre inversión. Ajá. Perfecto. No, me falta una variable, el tiempo ahí.
Porque yo tengo una obra, 2 obras, pero que duran distinto tiempo, y las dos, Sí. el mismo ROI, me falta información ahí. Tengo que dividir el ROI por el tiempo que tarda el proyecto. Y ese indicador nunca lo había visto. Pero la primera pregunta que te tengo es, ¿qué decisión se va a tomar con estos cálculos? ¿Qué Si se hace o no se proyecto? hace. ¿Cuál hago? ¿Cuál me conviene Ya, más? entonces ahí sí podemos meter el tiempo. Sí, hay que Tengo uno de meterlo. 12 meses y otro de 15 meses. Sí. De hecho, si recuerdas en el libro Cadena Crítica, y esto lo voy a decir así con esta certeza de conocimiento simplemente porque me lo terminé de leer hace poco otra vez, ¿sí? Entonces, en el capítulo 25 están los profes invitados a dar una charla y a trabajar con Don Pederson, que era el asistente de Alex Rogo en Único, y están hablando de la solución que desarrollan en la escuela de negocio, que es Cadena Crítica, y están todos felices para la gestión. Y Don Pederson le dice, oiga, pero aquí tenemos un problema, esto está fantástico, pero a mí no me resuelve mi problema, que es cuál es el proyecto que me conviene hacer. ¿Cómo escojo el proyecto primero? ¿Ya? Que es exactamente lo que estás diciendo tú. Entonces se para la gran profe Charlene, ¿no? Y entonces empieza a explicar el concepto y la brecha que hay entre solo utilizar el tiempo de payback, ¿no? El tiempo de retorno, o utilizar el valor presente neto o el dinero que voy a recibir. Y el problema es cómo combinamos las dos. Y ahí es donde Eli se lanza la fumada del siglo y entonces propone el concepto de flush, ¿ya? Que está alineado con los indicadores de valor día, es decir, en la primera parte del proyecto es todo inversión dólar día, es decir, cuenta la plata que estás metiendo, pero por el tiempo que está atrapado. Cuando se termina de hacer la inversión, empieza a generar throughput, ¿sí? Pero ese throughput tiene que dar cuenta de el valor inversión dólar día, es decir, todo el tiempo multiplicado por todo el dinero que se mantuvo en el proyecto en la fase de inversión y que tiene que ser recuperado en la fase de recuperación como throughput dólar día. Solamente cuando ha generado el equivalente a la inversión dólar día, en ese momento recuperaste toda la inversión. Y ahora es que empiezas a generar throughput nuevo del proyecto, ¿ya? Voy O a sea, que es tener que mucho más ácido en ese releerme ese sentido, capítulo. pero... Perdón, Fish. Voy a tener que releer ese capítulo porque Yo también. estoy, o sea, cuando dijiste en un momento el concepto de valor presente neto, el valor presente neto tiene incluido el concepto de riesgo, Sí, la tasa de descuento. la tasa de descuento del dinero y esto, ajá. Y a menos de que yo no haya entendido a la primera, a mí me parece que Flash, que es pues no tiene una traducción al español. O sea, como No es bajar la cadena. Exacto. Eso es cuando el retorno es una porquería. Haga flush. Pero que es exactamente, ese es el concepto que se discute en ese capítulo y que yo sepa no incluyen diferencias entre los flujos futuros dependiendo del riesgo que tengan o la probabilidad que tengan de retorno, porque al final el riesgo tiene que ver con la probabilidad de que uno retorne esa plata. Sí. O sea, que es más seguro haber comprado unos bonos de tesoro de Estados Unidos o haber comprado acciones de lo que sea de IBM. Es bastante más seguro el tesoro. Entonces ahí, para comparar las dos inversiones, tienes que comparar los flujos futuros descontados a tasas distintas de interés. Y ese es el valor presente neto. Si haces el mismo ejercicio con Flash, teniendo en cuenta los mismos periodos, te va a decir es indiferente. Y la realidad es que no es indiferente.
Entonces, ahí me anduvo fallando, o sea, Sí, no, si me pone a los escoger, flujos actualizados para hacer el flash, a lo mejor, pero yo creo que eso ya está más complejo que el sí, sistema más tradicional, más convencional de sí, cálculo. Eh, Ese sistema del valor presente neto tiene también sus limitaciones, pero sí, nuevamente correcto. son limitaciones que uno las puede solventar tomando en cuenta las diferentes, o sea, instancias de probabilidades. Uno puede decir esto es optimista, esto es pesimista, o incluso si quiere puede hacer una distribución de probabilidades de De probabilidad, cuál va a ser exacto. el comportamiento de cada proyecto para poder después comparar. Pero son técnicas para tomar decisiones, no son técnicas para anticipar el estado de resultado. Correcto. Sí, en ese sentido, mi sugerencia con esa brecha que hay para poder escoger los proyectos, pues tiene que ver con, más que con la ejecución numérica, es con el concepto de flush. ¿Sí? Sino es decir, y lo que decía Matías, este es el dinero y el tiempo que voy a tener eso retenido ahí, a riesgo futuro, qué tasa de descuento, a qué velocidad voy a recuperar ese mismo dinero en valor, digamos, en tiempo y esfuerzo, y esa es la comparación que yo trataría de hacer a mayor, menor y, digamos, riesgo, entendiendo lo que sé hoy acerca del proyecto. Y de esa Hoy, manera, hoy, poder escoger cuál es el que más me conviene. Sí, yo. hoy, Una hoy, diferencia, podemos, hoy podemos terminar a los 60 minutos que se están cumpliendo ahora, en un minuto más, Sí, 2 minutos. en Eh, un minuto entonces déjame entonces, decirte cómo se... hagamos un cierre. Yo tengo el comentario pendiente que quiero hacer de todas maneras. Entonces, por favor, adelante, Daniel. Daniel. Sí, bueno, antes de hablar de TOC y cómo mide la conveniencia de dos proyectos, de uno respecto al otro, de todas maneras en finanzas siempre el ROI es un medidor estático, es para un periodo específico, mientras que el valor actual neto considera un horizonte temporal, incluye, como ya se decía hace un momento, el riesgo y condiciones del mercado con la tasa de retorno atractiva mínima que queda incluida para poder calcular ese valor actual neto. Y dos proyectos en el mismo momento pueden tener dos tasas diferentes dependiendo de ciertas condiciones. Respecto al flush, hay una presentación que yo hice en TOCPA de hace varios años, en la cual hacía la comparación del flush versus el valor actual neto. Llegaba a la conclusión de que es mejor seguir con el valor actual neto y que mi conclusión era que intuitivamente en Goldratt había incluido ese concepto de flush que no terminó de desarrollar y que esbozó en ese libro que estás diciendo. Ya me había dicho Matías en días pasados que también lo incluyó en otro libro anteriormente. Síndrome del pajar Sí, habla de de throughput dollar days, inventory dollar days, pero sí, en de los realidad el concepto indicadores de de flash valor no día. aparece. ¿Ah? Sí, no aparece flash. Sí, Voy a ver si puedo rescatar rectifico. esa Me equivoqué. presentación. Está bien. Yo voy a cerrar con el comentario respecto de lo que dijiste hace un rato, Daniel, de lo importante es el throughput por unidad de restricción. Y lo que pasa es que lo que quiero es comentar que eso no es un concepto nuevo de teoría de restricciones inventado por Goldratt. Lo que es novedoso es presentarlo de esa manera, pero es el concepto que hemos conocido todos los que hemos tenido la paciencia de estudiar optimización matemática, cuando al hacer el programa lineal con el simplex, que nombre más irónico, o el programa no lineal con las condiciones de Kuhn-Tucker.
Ramesh Kuntaker, no sé qué, y uno saca las condiciones de primer orden con la primera derivada, derivadas parciales, por si no se acuerdan de eso, y saca los jacobianos y todas esas cosas que son entretenidísimas, ¿no?, de desarrollar. Y entonces, después uno puede hacer el estudio de las holguras, de las restricciones que no se activaron, y de los precios sombra de las restricciones que sí se activaron. Y los famosos precios sombra son que puede ser calculado como costo, puede ser calculado normalmente de throughput por unidad de restricción. Pero hasta ese momento, o sea, son como las matemáticas hacen todos cálculos muy exactos de cosas, pero hasta que no llega alguien a hacerle la aplicación concreta a algo tangible, el único que ha entendido algo, si es que lo ha entendido, es el matemático. A mí más la explicación, pero no entiendo. O sea, yo tengo todavía pesadillas con esa clase de cono linealizante. Ya decía, bueno. Pero de repente un día, hace años, estaba pensando en un problema en una fábrica. Y entonces empecé a pensar, ¿y qué pasa si la restricción, yo le empiezo a cortar los márgenes y por acá, y de repente dije, y entonces ahí se empieza a linealizar la realidad, la relación. Y dije, ah, mierda, esto debe ser el cono linealizante. En fin, el comentario es que estoy de acuerdo, y como corolario de esa observación de que lo que importa es el throughput por unidad de restricción, el corolario entonces es mirar cuál es la verdadera restricción a la que uno le quiere sacar la máxima rentabilidad. Entonces, como normalmente no estamos en un negocio donde solamente es operación, sino que también hay marketing y ventas para el éxito presente y el éxito futuro, entonces en realidad la restricción activa debería ser la demanda. Entonces el throughput por unidad de restricción vuelve a ser el mismo margen bruto, ¿no? Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por la participación de todos hoy. ¿Quieres cerrar con algo, Javier? No, creo que no tengo nada en particular que A mí comentar. me gustan estos programas un poquito más cortos, y si logramos hacerlo 45, mejor. Es mejora continua. Así es. Listo. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Hasta la encantado próxima semana. de tenerlo. Hasta Chao, la próxima. gracias. Gracias. Chao.